Assalamu alaikum warahmatullah. Espero que estéis muy bien, inshallah. Hoy vamos a hablar sobre el propósito de la vida. Las distintas corrientes filosóficas, espirituales, religiosas nos hablan de hacer el bien. Esa es la meta del ser humano, porque con este bien somos capaces de alcanzar la paz interior y la felicidad, que tal vez sería el objetivo último. Pero hay una necesidad de hacer el bien. Para eso estamos en este mundo. Ahí coincidimos todos. Vamos a enfocarnos en la perspectiva coránica, la cual nos habla sobre esta necesidad desde un punto de vista del ser humano. No importa si es creyente o no creyente. Lo expresa de esta forma tomar el Corán, el capítulo 51, versículos del 56 al 58. Dios nos ha creado para que le adoremos, para que hagamos ibada, adorar, hacer ibada. También nos dice que Él no quiere nada de nosotros, pues es Él quien nos provee y quien posee absolutamente todo. Entonces, esta adoración queda descartado que pueda tratarse de un acto egoísta por parte de Dios, porque si nos dice que le adoremos, pero que no necesita nada de nosotros, eso incluye la propia adoración, pues, ¿qué egoísmo hay ahí? Ninguno. Es una misericordia para el ser humano. Es cierto que hay gente que interpreta este versículo como un precepto, es decir, que Dios nos ordena que lo adoremos, y otra gente lo interpreta como que haga lo que haga el ser humano, sus acciones, sus pensamientos, las consecuencias de sus acciones, todo eso es el acto mismo de adorar a Dios, de materializar los atributos divinos en este mundo. Sea como sea, lo primero que debemos entender es qué significa este ibada, esta adoración. Bueno, este término en árabe tiene un sentido básico que está formado por dos conceptos contradictorios, es decir, tiene el sentido básico de suave y el sentido básico de duro, suavidad y dureza. Esta es una característica de muchas de las raíces que forman los términos coránicos. Se contradicen. Entre las acepciones de esta raíz, cuando tomamos los léxicos en árabe, nos damos cuenta que en la mayoría de casos sirven para construir conceptos, ideas que están relacionadas con la acción, no con el ritualismo. Porque claro, uno piensa adoración y le viene a la cabeza el rito automáticamente. Pues no. Tomamos los léxicos y vemos que hacen referencia a un proceso, a un desarrollo, a un esfuerzo que finalmente ha de proporcionar resultados productivos. He tomado algunas acepciones para que entendamos este proceso. Blandura o debilidad que más tarde produce fortaleza o resistencia. Planta aromática que atrae a los camellos y les provoca mucha sed cuando la ingieren, aunque después les proporciona gran fuerza, corpulencia y un incremento en la producción de leche. Embadurnar a un camello con alquitrán para que sane de sus afecciones. Un tipo de grasa que se frota en los barcos y hace que estos tengan mal aspecto, pero que a la larga los mantiene a salvo de los efectos perjudiciales que provoca el agua. Algo que inicialmente provoca dolor y requiere esfuerzo,
pero que después proporciona beneficio y éxito. Hacer un sacrificio y obtener un provecho, y un trabajo duro que proporciona beneficios a largo plazo. Esto lo encontramos en los léxicos de la lengua árabe. Ya queda claro entonces que esta adoración no tiene que ver simplemente con el ritual, sino con la acción que se lleva a cabo a través de un proceso o un desarrollo que finalmente nos tiene que dar resultados productivos. Tengamos esto en mente. Ahora ya podemos entender que nuestra función principal es adorar a Dios y que Él no necesita nada de nosotros, como hemos mencionado anteriormente. Entonces nos preguntamos, ¿qué quiere pues de nosotros? ¿Qué es realmente esta adoración? ¿Cuál es nuestro papel en el mundo? Si leemos el Corán nos damos cuenta que el contenido de la revelación habla continuamente de creencia y de buenas acciones. La palabra creencia, amana, en árabe, también se relaciona en su sentido primario, en el concepto que encierra la raíz, con la acción. Amana, en su raíz, significa proporcionar confianza, dar paz y seguridad a las personas. La idea de creencia en Dios, que evidentemente está relacionada con este amana, el Corán la explica como un no asociar a Dios con ninguna otra divinidad o autoridad humana. Pero el sentido básico de la palabra creencia en árabe vemos que está relacionada también con la acción. Entonces, de algún modo, entendemos que el Corán gira alrededor de las buenas acciones. Ese es el tema principal del libro. Ya vemos que estas buenas acciones pueden ser relacionadas únicamente con hacer el bien al prójimo. Dios no necesita nada de nosotros. Por tanto, la interpretación más correcta de adoración sería el esfuerzo en servir al prójimo con la conciencia puesta en Dios. De todo esto concluimos que para el creyente el ser humano ha sido creado para ser consciente de Dios y hacer el bien a los demás. ¿Qué sucede con los no creyentes? Los no creyentes sustituyen esta conciencia en Dios por la conciencia de aquello que podríamos definir como el bien supremo o el bien en sí mismo. Para el no creyente lo correcto es hacer el bien porque es lo que está bien. Pero en el fondo nos damos cuenta que creyentes y no creyentes hablan de lo mismo. Todos intentan hacer lo bueno porque saben que allí se encuentra la paz interior y la felicidad. Lo que ocurre es que lo entendemos de formas distintas. A ese bien supremo el creyente lo llama Dios. Y la diferencia fundamental es que el creyente tiene la certeza absoluta de que ese Dios o bien supremo ha revelado un libro en el que se nos informa de cuáles deben ser estas buenas acciones, de cómo debe llevarse a cabo este proceso, este desarrollo, este esfuerzo que ha de acabar obligatoriamente en algo bueno, productivo y en la felicidad. A veces ya en esta vida y si no, en la otra. Para el no creyente, este libro, esta revelación, es simplemente un escrito humano que no tiene más valor que eso.
que algo que puede haber escrito alguien en el pasado y nada más. Entonces esa es la diferencia fundamental entre creyentes y no creyentes. Unos piensan que ese bien supremo ha revelado un libro y otros piensan que ese libro es una invención humana y le dan un valor relativo. No nos separa nada más que eso. Un fuerte abrazo, que Allah os bendiga e inshallah nos vemos en el próximo vídeo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.